Bien, muchas gracias. Bendiciones, bienvenidos a quienes a partir de este minuto se juntan con nosotros para compartir lo que es la siempre buena y refrescante palabra del Señor. Amén. Como hemos aprendido y lo dice Lucado, nosotros que somos gente de la promesa, Dios es fiel, cumple cada una de sus promesas. Amén. Y en particular hoy quiero compartir con ustedes aquella que dice que la oración de la gente de la promesa, que tu oración, mi oración, tiene poder. Amén. Tiene poder. Para aquellos que tengan Biblia a mano, les invito a que la abran en el libro del apóstol Santiago. El apóstol Santiago, en el último capítulo, tiene un párrafo que habla acerca de la oración de fe. Se los leo. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Esta es una pregunta. Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Decimos amén. Amén. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Lo voy a repetir. La oración del justo es poderosa y eficaz. Las versiones antiguas dicen la oración del justo puede mucho. Así es. Y termina de la siguiente forma. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Terminó hablando de Elías en la invitación para la oración. Entre las personas más relevantes e importantes dentro de la historia bíblica, sin duda Elías ocupa uno de los papeles o uno de los puntos más altos. Luego del tiempo de Moisés, creo que el caso de Elías es absolutamente sorprendente, especial, muy llenador de los espacios que el pueblo hebreo deseaba, porque aparece en un minuto importante en la historia del pueblo, dentro de la historia bíblica. A él se le llama y se le reconoce como el solitario, el hijo del desierto. Aparece en el tiempo de Dios cuando el pueblo hebreo estaba más mal que nunca. Se había sumido en una oscura y horrenda idolatría, abandonando los principios de Dios absolutamente. Y allí aparece un hombre distinto, un hombre diferente, con un ministerio distinto, un ministerio diferente. Elías, cuyo nombre significa Él es mi Dios, el Señor es mi Dios, Jehová es mi Dios. Y resumiendo un poco la historia de este hombre cuando aparece en escena, tiene encuentro con el poder del rey Acab en 2 oportunidades. Y la primera de ellas precisamente para decirle, tal como nos lo contó Santiago, para decirle que dada la situación espiritual, cultural, social en que se había llevado y sometido
al pueblo llegaría una sequía que duraría 3 años, y 3 años y medio, dirán otros. Y le dice Elías cuando se encuentra con Acab, el rey, tan cierto como vive mi Señor, a quien él sirve, que no va a llover durante 3 años, hasta que él lo decida por voluntad de Dios. 3 años que Elías va a ser recluido de cierta manera en la escuela de Dios, y él aprenderá cosas que Dios quiso que él aprendiera. Aprenderá a depender en ese tiempo, cuando todos van a buscarlo, cuando el rey con todo su poder va a vertir toda su fuerza en contra de Elías, porque lo va a considerar a él responsable de lo que va a ocurrir en el país. Elías va a estar recluido en la enseñanza y en la escuela de Dios, y aprenderá cómo Dios es capaz de proveer para él en plena necesidad, como tú y yo hemos aprendido en este tiempo. Aprenderá cuando se encuentre en la ciudad de Sarepta, aprenderá cómo Dios provee para sus necesidades físicas, y también aprenderá del poder de la oración cuando le tocará resucitar a un niño. Aprendió del poder de la oración en esas circunstancias extremas. Y pasados los 3 años y medio de mucha hambruna, de mucha sequía, de terrible situación que está viviendo el pueblo, Dios le dice a Elías: debes ir ahora y hablar nuevamente con Acab para decirle que llegó el tiempo y viene lluvia. Pero hay una condición que cumplir. En Samaria había mucha hambre. La sequía de 3 años y medio había dejado realmente una catástrofe a nivel nacional. Se extendió por todas partes. La situación era insoportable. Y Dios envía a Elías entonces con esta tarea y con esta misión. Se suponía que el rey debía preocuparse por su nación y el pueblo para poder dar el sustento y buscar la ayuda, pero no hubo. No hubo. El rey queda totalmente impotente ante esta situación. Se da cuenta entonces que él no está en control. Es Dios quien estará en control, y así se lo va a hacer entender. Porque ¿quién es el responsable de la sequía? Cuando Elías se encuentra por segunda vez con Acab, entonces Acab, el rey, responsabilizó a Elías de esa situación. Lo hizo responsable de esa sequía, pero Elías le dice: no es así. Tú, rey Acab, eres el único responsable de lo que está pasando. Y se afirmó Elías en esa decisión porque no estaba solo, venía con Dios. Y luego le dice: mira, Dios va a hacer llover nuevamente, pero necesitamos hacer algo previamente. Vamos a juntarnos todos en el Monte Carmelo, y vamos a tener un encuentro de oración. Porque ¿qué estaba sucediendo hasta ese entonces? Porque la nación estaba dividida. Aún incluso los sacerdotes de Dios, a los que servían a Dios, se habían alejado ya de su fe. No estaban sirviendo al Dios real, justo, verdadero, genuino. Y entonces Elías los desafía y le dice: vengan todos al Monte Carmelo, aquellos que adoran a los dioses paganos, entre esos Baal y a la diosa Acera. Vengan. Y van todos los sacerdotes que son contrarios a la fe de Dios, más de 400 personas. Y comienza entonces un encuentro de oración. Y Elías le dice a ellos: comiencen a orar ustedes a su Dios para que Él acepte un sacrificio que ellos habían preparado. Estuvieron casi todo el día con todas sus magias. Dañaron sus cuerpos, laceraron sus cuerpos, hirieron sus cuerpos, se cortaron sus propios brazos, tratando e intentando encontrar la respuesta de sus dioses, hasta que le tocó el turno a Elías. Y Elías, en una simple oración, sin mayores aspavientos, sin siquiera con griterío ni nada de eso, clamó a Dios, y Dios respondió de una manera dramática. A una simple oración, la respuesta fue dramática. Estando allí, el pueblo tuvo que tomar una decisión. Entonces, ¿de qué lado estamos? No es posible estar con un pie creyendo y otro pie no creyendo, con una forma ni frío ni caliente. Lo tibio a Dios no le gusta.
Lo tibio lo vomita de su boca. Debemos tomar la decisión, o somos o no. Si estamos con Él o no estamos con Él. La decisión tenía que tomarla el pueblo y la tomó, dada la respuesta que Dios hizo. Y frente a eso, uno podría decir, aquí se acaba todo, aquí terminó todo, está todo listo. Pero Elías no había venido para aquello. Había venido con la instrucción de Dios para que viniese nuevamente la lluvia. Y allí los invito, para aquellos que todavía no han cerrado su Biblia y la dejaron abierta en el libro de Primera de Reyes, para aquellos que no, ábranla allí. Primera de Reyes, capítulo 18, veamos qué ocurrió luego con la instrucción de Elías. Dice en el libro Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del verso 41. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar se viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile acá, engancha el carro y vete antes que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue a su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Postrándose en tierra, se inclinó Elías y puso su cabeza, puso su rostro entre las rodillas, arrodillado en tierra. Se presume esa postura de oración, sin duda. Y le dice al siervo que, dado que ellos están en la cima del monte Carmelo, donde era fácil mirar el mar Mediterráneo, que observe, que mire. Él mientras ora y su siervo va y luego regresa, dice, no se ve nada. Nada, ni una sombra. Todo sigue tan seco alrededor de Elías. Ni una nube en el cielo. Nada. Y está orando. Y está pidiendo. ¿Cuántas veces nos ha tocado orar y vemos a nuestro alrededor absoluta respuesta alguna? Nada. Nada distinto. Nada diferente. 2 veces. Nada. 3 veces, nada. Y 7 veces tuvo que ir el siervo para recién poder ver a lo lejos, en el horizonte, una pequeña nube que se alzaba, del tamaño de la palma de un hombre. A la distancia se podía percibir. Y esa simple señal fue suficiente para el profeta. Fue suficiente para Elías, para saber que allí venía la respuesta de Dios. He aquí, ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Dios responde. Amén. Y cayó una fuerte lluvia. Por fin Dios levanta el castigo. Por fin una gran cantidad de nubes acompañaron las fuentes, los fuertes vientos y anunciaba el fin. Por fin, de la larga y angustiosa sequía. Dios cumple sus promesas y de eso no hay duda alguna, para enviar lluvia. Elías. De hecho, la Biblia en el Antiguo Testamento termina mencionándolo a él. En el libro de Malaquías menciona precisamente a Elías. Estoy por enviarles al profeta Elías, dice el mismo Malaquías. ¿Para qué? Porque Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Tremendo Elías. Fabuloso Elías. Pero ¿saben? Con todo, partimos leyendo, diciéndonos que Elías, con todo, no era más que un hombre. No dice que Elías fuese un ángel, un arcángel. No,
un ser de los iluminados. No. Dice Santiago, Elías era un hombre que tenía las mismas limitaciones que tenemos tú y yo. Un hombre con debilidades como las nuestras. Pero creyó, con fervor oró. Iglesia, aprendamos a lo menos 4 cosas importantes de este minuto en que él decide orar. Escúchame con atención. Lo primero que nosotros notamos es que cuando Elías se dispone a orar, aun cuando él sabe que Dios le ha dicho que haría llover, él tiene que orar por esa provisión. Él tiene que disponerse a la oración. Aunque hemos recibido la promesa de la provisión de Dios, no debemos dejar de orar para que ésta se cumpla. Amén. Dios ha prometido, nosotros somos gente de la promesa, Él ha prometido para nosotros, pero nosotros no debemos dejar de orar para que esa promesa se cumpla. ¿Lo has entendido? Segunda cosa que aprendemos de Elías en esta oración. ¿Cómo es que él oró? Oró en una actitud de adoración, en una actitud de entregarse, de humildad, no de arrogancia. Dios no te debe nada a ti. Dios no me debe nada a mí. Soy yo quien le debo absolutamente todo. Y en esa condición, Elías se postró y puso su cabeza en medio de las rodillas en una actitud de postración. Adorar es postrarse. Adorar es inclinarse. No hay forma de adorar a Dios con la cabeza y el corazón enaltecido. Así no. Así no llega la lluvia de bendición. Así no llega la bendición para nuestras vidas. Entonces, número 1, hay que, aun cuando Dios ha prometido su provisión, no podemos dejar de orar pidiendo para que ella se dé. Segundo, debemos tener una actitud de postración, de humildad, no de arrogancia ni de soberbia. Tercero, nosotros debemos tener perseverancia. Perseverancia. Es fácil que nos decaigamos cuando no vemos cambios a nuestro alrededor. Allí está Elías orando. Él había entendido que la posición para él era importante. Orar postrado de rodilla. Él sabe claramente que la Biblia ha dicho que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Él lo sabe. Y se arrodilla. Y entonces en esa condición persevera. Le dice a su criado, anda y ve y mira. Y él sigue orando. Y la respuesta es, no hay nada, no hay ningún cambio. Y redobla su oración, persevera en eso. La segunda vez la respuesta es la misma. Sé que has orado muchas veces por algo y la respuesta pareciera ser como que el cielo se cierra, no aparece ninguna nube, no hay nada que haya cambiado a tu alrededor, las circunstancias son exactamente las mismas, pero los que somos hijos de la promesa debemos perseverar porque Dios la cumplirá y entonces pasará 2, y ya pasarán 3 oportunidades, 4, y a veces hay personas que a la cuarta ya se rinden. Y a la quinta otros se rendirán, y otros los que más resisten tal vez a la sexta. Pero Elías no. Y no estoy hablando de alguien que sea como un ángel, puesto que la Biblia nos enseña que Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a nuestras mismas pasiones y a nuestras mismas debilidades. A las mismas debilidades. Y entonces no se paró. Aun cuando su criado venía con una respuesta negativa, él sabía que Dios iba a cumplir porque les había dicho que vendría bendición y lluvia para su nación, para su país, para tu casa. 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y entonces llegó la respuesta. Bendito Dios, llegó la respuesta y el criado trajo una palabra distinta. Veo una nube. Y tal vez el criado puede haber dicho, es una cosa insignificante.
es apenas una pequeña nube que a la distancia se ve como una palma de un hombre. Pero cuando el hombre de Dios sabe que Dios responderá, esas pequeñas señales le indican a él que allí viene la bendición. Amén. Tú podrás ver a lo lejos algo muy pequeño. Hoy en nuestro país vemos pequeñas noticias que nos dicen que viene algo bueno para nosotros, y esperamos no tan solo para nosotros, sino para todo nuestro país, finalmente para todo el mundo. Hay pequeñas luces que se pueden colar entre medio de esta oscuridad. Y esa nube tan pequeña ha de ser la bendición para nuestro país, para tu hogar, para tu persona. Vemos la importancia de perseverar. De perseverar en la oración cuando comprueba Elías por 7 veces tuvo que esperar. Eso me hace recordar a un general. Hubo un hombre que se enfermó de lepra. Y cuando el general extranjero, un general sirio, va precisamente a alguien que va a ser luego discípulo de Elías para que sea sanado de su lepra que él tenía en su cuerpo, el profeta le dice: mira, te vas a ir y te vas a bañar en el río Jordán. En su nación habían ríos mejores que el Jordán, más limpio. Y la instrucción del profeta es: si te vas a sumergir en el río, 7 veces. 7 veces. Naamán, con toda su corte, con todas sus jinetas, se sumerge en un río que no era para nada grato. 1 vez, 2 veces, se mira su cuerpo y sigue igual. 3 veces, se mira su cuerpo y sigue igual, con lepra. 4 veces, sí. Y la 7ª vez salió con una piel aún más limpia y más bella que la de un pequeño, dice la Biblia. 4ª cosa y final. Elías creyó que su oración sería respondida antes de que la respuesta llegara. Antes. Y Elías era alguien que tenía nuestras mismas limitaciones. Solo creyó en Dios. Vio solamente una nube y creyó. Incluso antes de que se pusiera a orar, él sintió de una manera especial un ruido como la crecida de un río cuando el río aún estaba totalmente seco. Él lo sintió dentro de sí y le hizo entonces que se apurara el rey en llegar, porque a lo mejor sus carros iban a quedar atrapados con la crecida del río cuando no había ni una gota, cuando el río estaba tan seco como hace 3 años. Cuando no había ni una nube en el cielo. Él creyó antes de que eso ocurriera, porque creyó en un Dios que no miente, en un Dios que es fiel, en un Dios que es leal, en un Dios que no nos abandona. Nunca, jamás Dios ha de faltar a su palabra. Elías sintió ese poder y logró correr para darle la oportunidad a Acab de que se arrepintiera. Ahora venía la bendición de Dios. Iglesia, nosotros vamos a este poder de la oración y a ser como Elías, con sus mismas limitaciones, a creer. Ayer les hice llegar una lista de oración. Para aquellos que no la han recibido y están hoy día enterándose de esto a través de Facebook, la vamos a publicar en nuestra página y la van a tener allí. Vamos a orar. Y vamos a orar por 7 cosas. Vamos a orar por 7 temas que son importantes y muy importantes para nuestro país, para nuestra nación. Vamos a orar por ello. Y oraremos por 7 como las 7 veces que se sumerge Naamán, las 7 veces que tiene que subir el siervo para mirar hasta que aparezca la pequeña nube en el cielo, allí en el horizonte. Oraremos por eso. Oraremos y nos sumergiremos ahora 7 veces. Y oraremos 7 veces. Lo voy a invitar a orar 7 veces. Para eso vamos a necesitar que
descuelgues el teléfono, que apagues el timbre para que nadie venga y te interrumpa. Si tienes algo puesto en la cocina, anda, ve, apágalo. Vamos a estar por lo menos un tiempo de oración y nos vamos a dedicar a esta oración. Y luego cada uno de estos temas los tendremos en cada día de la semana. Hoy es el primer día de la semana y será nuestro primer motivo de oración. Para aquellos que están con nosotros en Facebook, les vamos a dejar extendida la invitación. Nosotros nos quedaremos aquí a orar juntos en la iglesia. Vamos a orar primero por la sanidad física y del alma de todos nosotros hoy aquí en nuestro país. Hay personas que están enfermas. Hoy aquí me están escuchando personas que están enfermas. Vamos a orar por ti, por la sanidad física, por tu cuerpo, pero también por aquellos que están enfermos del alma, enfermos del corazón, enfermos de su espíritu. Oraremos por nuestro país que está enfermo físicamente y también emocionalmente. Punto número 2. Oraremos por la provisión en nuestro país, por la economía de nuestro país, por aquellos que tendrán necesidad de trabajo, por aquellos que tendrán que salir y a buscar su sustento, por provisión. Dios provee. Elías aprendió en la escuela de Dios por la provisión que Dios hizo para con él. Dios proveerá absolutamente como lo ha hecho para ti y para mí. 3. Vamos a orar por el freno y el control de la violencia en nuestro país. Pareciera que cada día tomamos la decisión de crucificar a Jesús y a soltar a Barrabás. Y Barrabás anda suelto por nuestras calles. Llegó el tiempo de ponerle atajo a Barrabás y dejar a Cristo libre en nuestras calles. Vamos a pedir por la violencia para que ésta termine y tenga un control. Que quienes tengan que realizar su trabajo lo hagan eficientemente. Punto número 4. Vamos a orar por la paz y la justicia social, para que haya paz en los hogares y porque haya justicia para aquellos que la están demandando a diario, para que la equidad en nuestra nación sea por fin una realidad. 5. Oraremos por la protección y la unión de las familias. Malaquías termina diciendo que es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, que Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Oraremos por la bendición y la unión familiar, por aquellos que aún en este tiempo de cuarentena les ha sido difícil poder tener esta comunión, esta relación, por el daño que algunos se provocan estando en esta situación y aún no estando en ella. Oraremos por el consuelo y por la ayuda de Dios para los miles de nuestros compatriotas que han perdido una familia, un familiar en esta pandemia. Por los miles que se han visto afectados. Oraremos por ellos, por aquellos que aún quedan por morir y por aquellos que ya han partido. Oraremos por esa familia. Y por último terminaremos orando por los nuevos desafíos que se vienen para la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo post pandemia tiene desafíos que enfrentar. Tendremos que tal vez aprender a hacer iglesia como Jesús la ideó. Quizás por ello el Señor no nos mandó a construir catedrales, porque hoy día las catedrales no podrán recibir más que una cantidad ínfima de personas. Tal vez por ello Jesús compartió el pan en las casas y nosotros hacemos iglesia en nuestras casas. Debemos pedir a Dios su guía y su orientación para hacer la iglesia de Cristo post pandemia. Vamos a orar por esto. Se acabó el tiempo en que yo hable y ahora cada uno de nosotros orará. Vamos a dejar a nuestros hermanos y amigos de Face y nosotros nos vamos a dedicar a nuestra oración. Bendiciones para todos aquellos que estuvieron con nosotros en Face. Iglesia, ahora vamos a colocar nuestra cabeza entre las rodillas y oraremos por esto.